hay que preguntarse, ¿qué dirán los que estaban creando relatos y dándole aquiescencia al crimen que se pretendía cometer contra dos inocentes? Que lo que estaba era, en todo caso, preocupado por lo que se estaba montando el 16 de febrero, cuando desde el sábado 15 se descubrió que había una trama para cometer un fraude vulgar con el voto automatizado y se pretendían manipular las máquinas. Y el analista de Claro, informándole a un coronel que tiene vínculo con él y que lo sabe, cercano a un líder político, y le empieza a advertir mediante comunicación de WhatsApp lo que está viendo y la amenaza que se estaba cerniendo sobre el proceso electoral del 16, las elecciones municipales. Las autoridades, el gobierno pretendiendo culpar a la oposición de algo que el mundo entero sabe solo puede venir de las más altas instancias gubernamentales, como lo ha dicho el ex secretario de los Estados Unidos para el hemisferio, Robert Noriega, trabajando políticamente para el gobierno de los Estados Unidos en América Latina, como lo ha dicho inclusive el líder venezolano, que también se refirió a esto. Precisamente se refirió a esto por su experiencia en el gobierno al que él le sirve en Venezuela. Y como lo sabe todo el que tiene aquí en este país conciencia clara de lo que está pasando, de lo que se está anidando, ¿qué van a decir esos comunicadores que estaban dándole el visto bueno a la persecución contra este dominicano? Este analista, sobre todo sobre el cual se estaban tejiendo cosas totalmente falsas. Torturado porque él lo manifestó. Le dieron golpes. Y el gobierno, señores, desistió de esa persecución y cometió un desaguisado más, cuando, violando la Constitución, le dio una orden pública al Ministerio Público, una orden ante todo el mundo que estaba viendo esa rueda de prensa y que vio esos rostros terribles hablar. Esos rostros que se presentaron ahí y que daban pena. Pena daban ver a Flavio Darío, un profesional de tanta cualificación, verlo ahí. ¿Y qué poderes que tiene este presidente para que hombres que uno asumía con hidalguía, con dignidad, con ética, con decoro, estén tirando por la borda todo su historial, sin importarles nada, solo para servirle a este hombre que está gobernando? Y que miren cómo está terminando su gobierno. Señores,
la orden pública, eso es inconstitucional, de cómo desde el Poder Ejecutivo se le dio una orden al Ministerio Público para que descontinuara una investigación criminal con la cual todo el pueblo está de acuerdo que había que descontinuar, pero que nunca debió vulnerarse. Pero ya, ¿qué le importa? Si lo ha estado haciendo medalaganariamente. Pero lo que me apena es esos comunicadores. Qué pobre papel, Dios mío. ¿Hasta dónde van a llegar? Lo de ayer, ¿para qué? ¿Para qué redundar? Si está ahí. Descomunal el apoyo del pueblo dominicano. Contundente manifestación de la oposición. Estremeciendo las columnas, los cimientos del mismo Palacio Nacional. Que salgan a querer minimizar, se ridiculizan ellos con eso. Porque el pueblo vio lo que pasó ayer aquí. A la oposición solo le puedo llamar a algunos líderes que son medios termocefálicos, que dejen esa calentura, y que piensen en la unión, en la unidad que se dio en la Segunda Guerra Mundial para poder derrotar a la amenaza que sobre la humanidad se cernía desde Alemania con Adolf Hitler. Se pusieron a mirar particularidades, intereses de naciones o perfiles de liderazgo. Winston Churchill, Stalin. Se pusieron a mirar cuáles eran sus diferencias. Charles de Gaulle, Franklin Delano Roosevelt. O actuaron poniendo por interés, poniendo por encima el interés sacrosanto de preservar la humanidad y de que el genocidio que se cometía desde Alemania y las intenciones de control mundial sobre la humanidad de Adolf Hitler fuera detenida. Que dejen, si es que no es que son pagados o que están al servicio de la causa contraria al pueblo dominicano, que se calmen, porque habría que citar a Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí de lo que se trata es de salvar la democracia y de que aquí se efectúen unas elecciones libérrimas donde la voluntad popular sea respetada y que el gobierno no se la pueda robar como se robó la voluntad de quienes fueron a votar el 6 de octubre por Leonel Fernández y le hicieron un fraude. Los jóvenes que reclamaron su espacio y que no se lo contaminen, aplausos para ellos. Ayer alguien me decía, no, pero es que no puede ser así. ¿Qué se creen estos jóvenes? Y yo le dije, déjelos. Son parte de esta causa. Y si tienen sus observaciones y no quieren la politización de su espacio, déjelo. Muy bien por los líderes. Muy bien por los líderes de oposición que cambiaron la ruta y se fueron a la puerta del Conde. Como también hay que felicitar a los líderes de oposición que han dejado de lado sus diferencias. Es más, hasta la aspiración presidencial que cada uno postula. Y ante el interés sagrado de defender la democracia y la libertad del pueblo, ayer marcharon juntos, aunque digan lo que quieran los adversarios,
los acólitos del gobierno, digan lo que quieran, marcharon juntos. Y eso es un hito para la historia que lo engrandece y hay que felicitarlos. En cuanto al PLD, vamos a escuchar, porque ustedes lo ven hablando tonterías, vamos a escuchar a Monchi Fadur cuando dio una entrevista al periodista Héctor Herrera Cabral antes de que el presidente Danilo Medina le dijera otra cosa y que hiciera otra cosa sin importarle su criterio. Oigan cómo pensaba. Escuchemos. En estos momentos, porque hay compañero Francisco Domínguez. Sería un error apoyar de una manera particular a uno en estos momentos, porque hay compañero Francisco Domínguez, compañero Temisto Clemontá, compañero Radamés Segura, compañero Carlos Amarante Badé, compañero Crespo, compañero Leonel Fernández, presidente Fernández. Radamés Segura. Excusa porque no me viene ninguno, porque es malo decir nombres. Sí. Hasta ahora nada más han salido eso. No quiero obviar a nadie que mañana. Y si sale el compañero Navarro. No. ¿Qué es lo que debió sí? El compañero Reinaldo Paredes, secretario general nuestro, una persona a quien yo admiro mucho y le tengo mucho cariño. ¿Qué es lo que debió pasar en el partido? O debe pasar. Es que nosotros debimos, en este caso, el mismo presidente del partido, el secretario general, reunir las personas que aspiran y establecer reglas. Es tan sencillo como eso. ¿Para qué? Para garantizar la unidad del partido, que es fundamental y que no debe ser cuestionada por nadie. El candidato que surja tiene que saber que va a caminar con el Partido de la Liberación Dominicana y las fuerzas aliadas que decidan apoyarnos y los sectores externos. Eso es fundamental y a eso no podemos nunca renunciar. Y el que surja de ahí, ese va a ser. Ese debe ser. Si no, sería una gran traición al partido. Le guste o no le guste. Entonces, el presidente de la República tampoco puede inclinarse en estos momentos por nadie. Él debe de inclinarse por el que se elija. Ahí está, lo oyen. Ese era el juicio correcto en ese momento. Antes de lo que Leonel Fernández explica en el acto de lanzamiento oficial que se hizo de Fuerza del Pueblo. Ahí está Monchi Fadur. Eso era lo que pensaba realmente en su sano juicio. Y sin que lo arrodillaran y le dieran una orden como preso de confianza del que gobierna. Que sobre la base no se sabe de qué cola que le pisen, ha puesto a actuar en contra de sí mismo y puso a actuar en contra de la organización a hombres y mujeres de los cuales se esperaba una actuación diferente. Ese es un miembro de la OTAN, de la expresión grupal que contribuyó a destruir al PLD, pero que estaba pensando correctamente y diciéndole al presidente, no, usted no se tiene que inclinar por ninguno. Y al final de ese corte, que por tiempo no lo pongo, él lo reitera y habla de la unidad del partido. Lo pondré más adelante para que escuchen que se volvieron locos y permitieron que lo que Leonel explica aquí fuera lo que se impusiera. Vamos a escuchar al presidente Fernández. Mandaron militares a ocupar el Congreso y los vencimos. Reaccionaron burlándose de los motoconchistas, hombres y mujeres del pueblo que iban en el entorno del Congreso. Hablaban de los motoconchistas constitucionalistas en forma irónica. Sí, eso, los derrotaron. El pueblo los derrotó. Pero luego de que los derrotamos en esa gran jornada histórica de defensa de la Constitución, la ira se apoderó del palacio. Y entonces Júpiter empezó a vomitar odio. Y resulta
que como consecuencia de eso ahí viene un aplauso prolongado entonces de los presentes. Derrotado por el pueblo en las pretensiones de mancillar la Constitución, la ira se apoderó del palacio y Júpiter empezó a vomitar odio. Y de ese odio que dice Leonel ahí, que vomitó el presidente Danilo Medina, y empezó a vomitar el presidente Danilo Medina, de ese odio fue que se llevaron todos ellos. Y se les fue el juicio y la razón. Y se arrodillaron como esclavos. Se arrodillaron y empezaron a actuar contrario a todo eso que Monchi Fadul dijo ahí y que lo decían ellos. Los que estaban llamados a frenar a Danilo Medina en sus pretensiones de destruir a Leonel por encima del partido mismo, sin importarle eso. Y Monchi Fadul, en esas declaraciones que las vamos a poner más adelante, ya no hoy, habla de la unidad y de que el papel del presidente Medina era no inclinarse por nadie, porque si no eso dañaría la unidad, y si se dañaba la unidad es para afuera que iba el PLD, como se está viendo, aunque quieran decir otra cosa. Y eso es lo que están viendo muchos ya y lo están diciendo. Danilo se equivocó. Y hay otros que están diciendo, debimos frenarlo, debimos exponerle y decirle, no, no podemos hacer eso porque nos vamos a J todos. Pero lo peor, porque la democracia iba a sufrir lo que está sufriendo ahora. Y el pueblo está teniendo que ponerse de pie para frenar los intentos caudillescos, dictatoriales y tiránicos, absolutistas del que está gobernando. Esa es la verdad, señores. Y Leonel lo advirtió. Lo advirtió el 25 de mayo del año 2015. Oigan lo que advirtió el presidente Leonel Fernández. Dudas la palabra o las sanas intenciones de los senadores que han formulado la propuesta de reforma constitucional. Es que sencillamente el artículo transitorio que se aspira a consignar dejaría tan vulnerable la posibilidad de reformar nuestra Constitución en el futuro, como en la actualidad interpretan algunos miembros de nuestra comunidad jurídica, que puede hacerse, esto es, sin aprobación de ley orgánica ni realización de referendo aprobatorio. Eso, naturalmente, sería sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo. Sería nefasto, sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la posteridad surja algún aventurero que modifique de nuevo la Constitución, pero esta vez para establecer la reelección indefinida e intentar perpetuarse en el poder. Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo. Eso, señoras y señores, no lo podemos permitir. La historia condenaría a nuestra generación como irresponsable, irreflexiva e insensata, pues advirtiendo el peligro y la amenaza que significaba para el futuro de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de nuestras familias, no tuvimos el valor de alzar nuestra voz y actuar en consecuencia. Ahí está el Trujillo del siglo XXI, advertido por el presidente Fernández cuando le pidió a todos los sectores nacionales que frenaran esa reforma espuria en la forma que se quería hacer. Previo a esas palabras, Leonel había dicho, el presidente Danilo Medina, estoy hablando situado en el 2015, cito a Leonel, el presidente Danilo Medina es la mejor carta de triunfo en este momento, pero hay un problema. La Constitución no le permite repostularse.
Si se lo hubiese permitido, no había problema en que fuéramos con nuestra mejor carta de triunfo. Es decir, señores, Leonel iba a apoyar, si no hubiese habido un impedimento constitucional, a que Danilo en el 16 fuera el candidato. Pero además en ese mismo discurso, el presidente Fernández plantea lo que establece la Constitución para permitirle a Medina en ese momento buscar un nuevo periodo, el referéndum, que el pueblo dijera que sí, y entonces todos, respetando los procedimientos constitucionales, apoyarían a Medina. Pero no lo hizo así, y no lo hizo así, porque el interés era lo que estamos viendo y lo que se vio después, 4 años después, cuando, como lo pronosticó el presidente Fernández en ese discurso del 25 de mayo del 2015, el presidente Danilo Medina procuró nueva vez modificar la Constitución de manera espuria otra vez, comprando conciencia y comprando votos, como lo hizo en el 15, procurando perpetuarse en el poder, y ese era el camino hacia el dictador, hacia el Trujillo del siglo XXI que él pronosticó y que hoy la sociedad ya lo está viendo y le da la razón a Leonel. Y hoy la sociedad lo enfrenta a los jóvenes que están en la Plaza de la Bandera, lo enfrentan esos jóvenes porque advierten que la democracia está en peligro y se ciernen nubarrones de dictadura. Ahora salen los empresarios porque ven sus negocios, sus intereses amenazados después de haber hecho connivencia con todas las vagabunderías, violaciones contra la Constitución y todos los desmanes cometidos desde el palacio. Lo sabe la oposición que se unificó para esa marcha de ayer. Lo sabe el pueblo que está dando cacerolazo. Pero qué bueno que finalmente se sabe. Y que sencillamente esta gente que están en el gobierno, con las intenciones del presidente Danilo Medina ya puesta de manifiesto, esta gente, y mucho menos el presidente que fue recibido a cacerolazo en su casa, mucho menos él podrá salirse con la suya. Porque como lo ha asumido el pueblo, esta consigna ya se oye por donde quiera, el pueblo unido jamás será vencido. Tomando el pulso. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Tomando el pueblo unido jamás será vencido. De pie